Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Televidentes amigos de toda la provincia de Manabí, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto acompañarles en esta tercera jornada de información. Televisión Manabita Canal 30 presenta ante ustedes TV Noticias, tercera edición o edición al cierre. Bienvenidos. Les comentamos, continúa la tensión en Bolivia. Llega justamente a la segunda semana de protestas debido a la inconformidad de un sector de la población, pues es el cuarto mandato de Evo Morales, presidente electo en ese país. El día de hoy también estuvo en la ciudad capital, ya en temas locales, el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. Estuvo reunido con el alcalde de Puerto Viejo. El tema, luego de una rueda de prensa, lo dieron a conocer. La reunión fue a puertas cerradas y dijeron que habrían estado en conversaciones sobre las fiestas de octubre. Muchos periodistas intervinieron con sus micrófonos y preguntaron acerca justamente de las manifestaciones recientes a nivel nacional, que aún no llega a un entendimiento con el gobierno nacional, sobre todo el grupo indígena, con el bando del gobierno nacional prácticamente. Sobre esa información vamos a compartir más adelante con ustedes aquí en TV Noticias. También tenemos invitados de lujo. Está con nosotros Enrique Veloz. Él es el administrador de CENEL Manabí. Más adelante estaremos también en conversación con él, que viene a hablar sobre la tarifa de la dignidad. Bienvenidos, esto es TV Noticias, vamos al corte comercial. Entrevista en TV Noticias. Continuamos con más información, amigos televidentes de toda la provincia de Manabí. En nuestro primer bloque de entrevista nos acompaña en Puerto Viejo Marcelo Montalvo. Él es el comandante de la base naval en Jaramillo. Viene a hablar sobre un triatlón justamente que se está desarrollando por parte de su organización. Pero en primera instancia acerca de los recientes simulacros que se desarrollaron en conjunto con varios países, México, Colombia, Perú y Ecuador. Bienvenido, buenas noches. Gerardo, amigos televidentes, muy buenas noches, gracias por la invitación. En primera instancia sobre los simulacros que se desarrollaron justamente en el tema Solidarex, en donde movieron un gran contingente en nuestras costas, se vieron helicópteros por los aires, fragatas, un despliegue impresionante, un operativo que dejó prácticamente a la ciudadanía sorprendida. Gerardo, hay bastantes ayudas que los países amigos, en este caso las armadas de Perú, Colombia y México, se unieron para realizar ciertos ejercicios que van para mitigar los desastres naturales que somos propensos países del continente americano y que en realidad necesitamos de esta ayuda. Es así que un simulacro se realizó en días anteriores. Participaron la fuerza operativa de estas 4 armadas que acabo de mencionar y entre ellas pues se vino a evidenciar la gran ayuda que ellos pueden prestar para que en el caso de Dios no lo permita, un siniestro como el ocurrido en años anteriores con el terremoto en la provincia de Manabí afecte a la población y esta a su vez sea ayudada por este contingente militar. Entiendo que se lo desarrolla en nuestras costas porque somos propensos justamente a un tipo de suceso como el tema del simulacro, caso de tsunami. Cuénteme una cosa, ¿cómo se evaluó a nuestras fuerzas? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados en ese sentido? Nuestras fuerzas militares constantemente nos preparamos para ayudar en el caso de que exista desastres naturales, pero siempre es necesario de que la ayuda internacional, los conocimientos, la experticia, los medios que ellos tienen, pues también nosotros los conozcamos, podamos emplearnos y pues la ayuda y el profesionalismo del militar ecuatoriano siempre estará predispuesta a colaborar, a participar en estos eventos y que la ayuda sea en beneficio de quienes más lo necesitan. Y sobre todo ejercicios como este, porque no son otra cosa que la puesta en práctica de lo que se enseñan al interior justamente de nuestros cuarteles. Así es, Gerardo.
siempre es bueno de que estos ejercicios pues se lo realice en áreas propensas a este tipo de desastres. El personal militar constantemente se capacita, tiene el conocimiento, la experticia, y qué más pues que estos ejercicios que nos permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro de las unidades militares. Oiga, y el despliegue de los operativos del simulacro fue impresionante porque parecería que se estuviera filmando una película de Rambo, digo yo. Imagínese usted que helicópteros por los aires, fragatas en nuestras costas, militares que bajaban en cabo de los helicópteros. Sí, esa es una demostración del profesionalismo, de la capacidad que tiene el militar ecuatoriano y sobre todo de la buena actitud en prepararse constantemente, en evidenciar estos trabajos que se realiza, en poner a conocimiento de la ciudadanía el liderazgo, la entrega, la disciplina, el sacrificio, valores que a nosotros pues a diario nos enseñan nuestros comandantes de nuestras unidades. Perfecto. Con este preámbulo, cuénteme entonces acerca del triatlón que están organizando. ¿De qué se trata y detalles acerca del mismo? Bien, Gerardo, la Estación Aeronaval de Manta, conjuntamente con el GAD Autónomo de Jaramijó, en un trabajo en equipo mancomunadamente, hemos evidenciado nuestros esfuerzos, hemos puesto al bien de toda la ciudadanía la organización del Triatlón ESACMA cuarta edición Armada del Ecuador GAD Jaramijó, en el que entre muchos objetivos tiene pues primero afianzar las relaciones de militares con entes civiles, luego de que el joven de la provincia de Manabí, los niños, los ciudadanos, pues incentivarles a que practiquen este tipo de deporte. Y el otro objetivo grande que tenemos pues es hacer conocer al Cantón Jaramijó a nivel nacional su gastronomía, su área, sus playas, para que también puedan visitarnos. Es la cuarta edición que nosotros estamos realizando, la primera juntamente con el GAD Jaramijó. Se tiene previsto realizar el triatlón en dos modalidades, sprint y olímpico, cada uno con sus distancias preestablecidas. La natación lo vamos a realizar en la playa de Palzamaragua. Posteriormente nos dirigiremos en la disciplina del ciclismo, pues en la ruta que nos lleva hacia Montecristi, y la ruta pedestre lo realizaremos dentro de la base de Jaramijó, para que sea un espectáculo para todos los ciudadanos. Aparte de eso, pues también hemos considerado ciertos premios económicos para las categorías generales. Está una bicicleta de alta gama que se va a rifar, esto como incentivo para que todos los deportistas puedan inscribirse. Hay pasajes al exterior para que puedan también participar del Ironman de Cozumel en el año 2020 y demás premios y sorpresas que esperamos que sea un gran incentivo para que los deportistas puedan inscribirse y participar de esta linda carrera. ¿Cuántas categorías existen y quienes estén interesados, dónde se pueden inscribir? Bien, Gerardo, hay 6 categorías, en las cuales están programadas en edad a partir de los 18 años. Hay una categoría modalidad postas, en la que pueden ser mixtas o a su vez de género masculino o femenino. Hay también una categoría para personal con capacidades diferentes, esto tanto para hombres y para mujeres como en las dos modalidades que acabo de explicarle. Las inscripciones pues las estamos realizando a través de nuestras redes sociales. También pueden acercarse a la Capitanía del Puerto de Manta, a la Estación Aeronaval de Manta, donde gustosos estaremos de ayudarles para que el joven deportista, tanto local, nacional o internacional, también puedan participar de esta competencia. ¿Cupo límite? Cupo límite, esperamos de que nos acompañen un mínimo de 500 atletas. Hasta la tercera vez que organizamos, pues nos acompañaron alrededor de 350 y esperemos de que esto tenga el número esperado por nosotros. Perfecto, muchas gracias. A usted, Gerardo, gracias por el espacio y los esperamos el 24 de noviembre en Jaramijó. 24 de noviembre, ya saben, quienes estén interesados pueden buscar más información e inscribirse en la Capitanía de Puerto de Manta o a través de las redes sociales justamente de la base naval de Jaramijó. Estamos en nuestros estudios ya
con Enrique Veloz. Él es el administrador de CENEL Manaví. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cuénteme en torno a la tarifa de la dignidad, que es el tema principal que vamos a conversar ahora. Bueno, sí, justamente hoy realizábamos una socialización en territorio, informando a los ciudadanos acerca de la tarifa de la dignidad, en donde tenemos ya alrededor de 119.000 usuarios que están acogiéndose a la tarifa de la dignidad. Esta tarifa de dignidad está para las personas que consumen menos de 130 kilovatios hora al mes. Entonces, les informamos a la ciudadanía que las personas que estén consumiendo menos de esos kilovatios hora se acerquen a la corporación para que puedan hacer o puedan beneficiarse también bajo la tarifa de la dignidad, que es una tarifa diferenciada, es una tarifa que el gobierno nacional justamente está impulsando para las personas que tienen un consumo energético bajo. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Las personas que tienen este tipo de consumo durante los 9 meses de análisis, pues se hacen justamente beneficiados de este tipo de tarifa. Obviamente, dentro de estos 9 meses de análisis, es muy probable que de repente un mes o 2 meses se hayan salido un poco del consumo en kilovatios hora. Entonces, es ahí donde se sacan, por así decirlo, del análisis estos dos consumos altos y se hace un análisis posterior para que ellos puedan beneficiarse aún más. O sea, ¿cuánto es el máximo? 130 kilovatios hora. ¿Esto qué quiere decir? En los 9 meses. Sin embargo, si en estos 9 meses por algún motivo se subieron a 135, de repente 140 en un mes o en 2 meses, el sistema también no los discrimina, sino que también pueden ser parte de este tipo de tarifas. Para promediarlo justamente. Para ubicarlos justamente en el tipo de tarifa de la dignidad. Oiga, y yo felicito que justamente se realicen estas estadísticas en esta temporada, porque imagínense usted si nos hacen en temporada de calor. Ahora es el momento para sacar un buen promedio y para que las personas también puedan quizás provocarse un ahorro y también le provoquen un ahorro al sistema de energía en el país. Así es, en la actualidad tenemos 119.000 abonados con la tarifa de la dignidad. Esto significa que se están beneficiando o tienen un subsidio que está alrededor de los $200.000 en el mes de septiembre. En lo que va de todo el año tenemos alrededor de 1.8 millones de dólares en lo que es la tarifa de la dignidad. Entonces, lo que es importante es informar a la ciudadanía justamente de estos beneficios para que se acerquen. Hoy compartíamos en una ciudadela en donde les decíamos que justamente se acerquen a la corporación para que puedan hacerse beneficiarios de la tarifa de la dignidad, de tercera edad, de personas con discapacidad. Tenemos algunos beneficios gracias al gobierno nacional que tiene diferenciado este tipo de servicios y así obviamente pueden tener un kilovatio hora un poco menor. Ahora, estos 130 kilovatios son básicos quizás, es para una persona más o menos que no tenga, qué sé yo, todos los equipos de la casa conectados, que no tenga un aire acondicionado. Así es, una persona por lo general que ya tiene un aire acondicionado, obviamente su estrato social sube un poco mayor más, ¿no? Y obviamente su consumo también energético es mayor. Entonces ellos estarían excluidos, por así decirlo, en realidad, del tema de la tarifa. Lo que manejamos aquí justamente es... Para los que menos tienen. Consumos energéticos. Si una persona de repente tiene consumos energéticos bajos, pues va a ser acreedora también de... No nos olvidemos que existen en algunos domicilios en donde tienen varios electrodomésticos, pero no todos los encienden, no todos los tienen conectados. Entonces, esas personas pueden ser beneficiarias de este tipo de consumo. ¿Cómo estamos con la situación en cuanto para la tercera edad? Entiendo yo que hay tarifas especiales para ellos. ¿Cómo está el promedio acá en Manaví? Así es. Por ejemplo, en Manaví tenemos alrededor de 17.000 abonados que tienen la tarifa de la tercera edad. Y esto aquí también es importante porque a los usuarios que tienen y que aún no están siendo beneficiarios con esta tarifa, pues los invitamos también que se acerquen, actualicen sus datos en la corporación
y puedan ser acreedores de este beneficio. Esto es a partir de los 65 años en adelante. De los 65 años. También es importante indicar que todo esto aquí, todo este aparataje se da, ya les digo, gracias al Gobierno Nacional, y adicional también es importante destacar que gracias al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables también fomentan que los usuarios puedan incluirse dentro de este tipo de tarifas. Adicional también se ha invertido fuerte en lo que es el tema del alumbrado público. También son parte de las noticias que son importantes destacarlas para toda la provincia de Manabí. Entiendo yo que han hecho una inversión allí millonaria, sobre todo en ciudades como Manta, en donde el tendido eléctrico de ciertos sectores se ha estado renovando. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, justamente hemos estado interviniendo en algunas vías importantes. Por ejemplo, dentro de Puerto Viejo hemos hecho una intervención desde Cuatro Esquinas hasta Zapallo, y desde Zapallo hasta San Pablo, perdón. Hemos invertido adicional también en Rocafuerte, en la vía Rocafuerte, hemos invertido también en Jaramijó. En Jaramijó recién estamos también por inaugurar lo que es la parte de Tres Charcos hacia la subestación Rocafuerte, y adicional también desde el Colegio Jefferson hasta Holiday, y desde la parte Holiday, desde la Motel Holiday hasta Fish Court. Esto aquí forma una T. En Rocafuerte hicimos también una intervención en alumbrado público de alrededor de 10 kilómetros. Toda esta inversión en alumbrado público, que ha estado gracias a la inversión del Gobierno Nacional, son alrededor de $1 millón que se está invirtiendo para justamente garantizar seguridad. El alumbrado público da seguridad, da también beneficios como comercio, se mueve más la economía. Entonces podemos justamente brindar algunos beneficios que están incluidos dentro del alumbrado público. Por ejemplo, veíamos dentro de la parte de Jaramijó, cuando hacíamos un recorrido de hora, ya las personas pueden justamente en una parte de la ciclovía pueden salir a trotar en las noches. Veíamos niños también jugando. Entonces preguntábamos si antes hacían eso y me decían no, que desde que está el alumbrado público están saliendo de sus casas a hacer actividades en la noche como ejercicios, saliendo los niños a jugar a las partes de afuera de las casas. Entonces es importante destacar justamente este tipo de actividades porque se comienza a impulsar la seguridad y se comienzan a impulsar también negocios que están dentro de esos sectores. Y permítame también darle un testimonio propio. Fui hasta Santa Marianita, avancé hasta San Lorenzo, justamente en ese sector de la zona rural. Allí se mostraba meses anteriores mucha inseguridad debido a la deficiencia del alumbrado público. Sin embargo, al parecer la jefe político del cantón, la presidenta del GAC parroquial, aunaron esfuerzos e hicieron un pedido a CENEL Manabí. Al parecer respondieron inmediatamente. Cuando fue la cuadrilla de CENEL Manabí a San Lorenzo, o sea, le salió una cuadrilla de guardianes ciudadanos queriéndoles hacer algo porque encendieron la alarma. Pensaban que eran los malhechores que habían vuelto a hacer de las suyas. Sin embargo, eran los cuadrilleros de CENEL Manabí que estaban cumpliendo con su trabajo, respondiendo al llamado de CENEL allí en ese sector con el alumbrado público. Sí. Me imagino que le han de haber contado, ¿no? Así es, sí, justamente pasó hasta chistoso eso. Hace 2 semanas también estuvimos ahí en Santa Marianita revisando los trabajos que ya se hicieron y obviamente también viendo qué es lo que nos hace falta aún por trabajar. No nos olvidemos que el sistema eléctrico es cíclico, cada vez hay que darle mantenimiento, cada vez van aumentando también sectores en donde nosotros tenemos que ir incrementando el tema y expandiendo el tema de alumbrado público y el tema de redes eléctricas. Y sí, nos hemos estado reuniendo, hemos estado haciendo bastantes reuniones en territorio. Una de esas es Santa Marianita, hemos estado también en San Lorenzo, en la parte de lo que corresponde al Cantón Manta. Hemos estado también en Lihuiqui. Entonces hemos estado en varios sectores justamente viendo y revisando las necesidades que tienen en territorio para nosotros poderlas levantar y poderles brindar las acciones que gracias al Gobierno Nacional y al Ministerio de Electricidad y Recursos Naturales No Renovables
pues se está invirtiendo fuertemente en los temas de alumbrado público y expansión de redes. Entonces, Perfecto. ese es un poco el trabajo que se está haciendo. Agradable escuchar buenas noticias. Gracias por compartir con nosotros esta información valiosísima, porque la ciudadanía también debe conocer el accionar de las instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Perfecto. Entrevista en TV Noticias. Avanzamos con más amigos televidentes de toda la provincia de Manabí. En la ciudad capital de Puerto Viejo nos acompaña Gabriel Farfán. Él es analista constitucionalista. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a toda la audiencia de Televisión Manavita. Para mí un gusto acompañarles para poder compartir información jurídica de los aspectos que están siendo tratados a nivel nacional. Tema de la noche con usted. El sueldo vitalicio de los ex vicepresidentes y expresidentes. ¿Se debe, no se debe continuar cancelándoles? Bien, para analizar este tema debemos de partir desde el principio, ¿no? A nivel nacional hay una concepción de que lo que se determina para los expresidentes y ex vicepresidentes es un sueldo vitalicio. Lo que dice la Ley Orgánica de Servicio Público es que es una pensión vitalicia. Por eso, para poder entender, por ejemplo, lo que pasa con el presidente actual, Lenín Moreno, de por qué hay gente que habla de que él recibe 2 o 3 sueldos, en realidad lo que él recibe es una pensión cuando él fue vicepresidente, ¿no? Que está establecido en el artículo 135 y 136 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Y que también lo recibe Jorge Glass. También lo recibe Jorge Glass, también lo reciben expresidentes y ex vicepresidentes. Pero el caso del presidente Lenín es porque él está actual en funciones y recibe su sueldo como presidente y su pensión como ex vicepresidente. Entonces, esta diferencia de términos es importante entenderla para determinar si hay o no hay recibir un doble beneficio de sueldo, porque la Constitución prohíbe que las personas en el Ecuador reciban 2 sueldos del Estado. En este caso, esta primera aclaración es para puntualizar eso. Una cosa es el sueldo de un servidor público y otra cosa es una pensión que está establecida en la ley. Por ejemplo, este mismo caso sucede con los jubilados. Cuando los jubilados ya reciben este beneficio, tienen una pensión jubilar, no es un sueldo, y si ellos regresan al servicio público, que lo podrían hacer, por ejemplo, en un cargo de libre nombramiento y remoción, lo que determina la ley, en este caso de Seguridad Social, es que ellos van a recibir un porcentaje menor de la pensión y van a recibir el sueldo total. Entonces, en los actuales momentos está la discusión jurídica. Como hablamos estamos en un ambiente de reformas legislativas y hay iniciativas en diferentes instancias constitucionales y legales, se ha tocado este tema de si es necesario o no es necesario para la economía del Ecuador el tema de reformar y eliminar la pensión vitalicia a los presidentes y a los ex vicepresidentes. Ya existe una experiencia en Latinoamérica. En México, por ejemplo, en enero de este año se eliminó la legislación que permitía a los presidentes y expresidentes y ex vicepresidentes recibir este beneficio. En el Ecuador aún persiste. En Perú, por ejemplo, para que un expresidente o ex vicepresidente reciba este beneficio necesita ser autorizado por el legislativo. En este caso, el Ecuador aterriza esta propuesta de reforma por los ambientes que hemos tenido de recesión y por esas iniciativas de reformas tributarias para poder mejorar la economía del país, y han apuntado a esto. De acuerdo a los datos que aparecen en Presidencia de la República, el Ecuador gasta $81.000 mensuales en pagos de pensiones a ex autoridades. Si lo multiplicamos por 12, estaríamos hablando de que aproximadamente el Ecuador pagaría al año $970.000 en pensiones. Estaríamos hablando de una cifra más o menos pertinente. Pero sobre esto no solamente hay que analizarlo desde los números fríos, sino que hay que también entender por qué se le otorga estas pensiones a las ex autoridades, entendiendo que por un periodo de 4 años, estas autoridades sin horario han trabajado por el Estado y adicionalmente en el momento de su salida no tienen la facilidad también para encontrar trabajo. Y es precisamente en ese sentido que la ley ha previsto que se considere una pensión. Ahora, la discusión es, ¿esta pensión debe de ser vitalicia o no debe de ser vitalicia? Y ahí es que entramos los analistas a tratar de dar luces a la ciudadanía para que también la ciudadanía empiece el debate
aterrice en el territorio y también podamos proponer como manavitas. A ver, a un ciudadano que recibe el bono de desarrollo humano, apenas toca un medio sueldo que por ahí lo reclutan en una empresa, les mandan detectives y enseguida le quitan el bono de desarrollo humano porque dicen, no, ya tiene cómo, ya trae esa platita para acá. Ya le quitan el bono de desarrollo humano, lo eliminan. Claro, pero es que el bono de desarrollo humano es un subsidio. Permítame terminar. Sí. No, es como análisis, tampoco es no en términos jurídicos, sino que también hay que poner los puntos sobre las IES. De acuerdo. Los ex vicepresidentes, expresidentes, por lo general son de buenas familias. Por lo general tienen cómo. Por lo general quedan bien parados y muchos se nos llevan la plata. Y aún así, el pueblo tiene que seguirles cancelando, y por toda la vida. Entonces, la ciudadanía, a mi parecer, tiene razón cuando dice que deben quitarle ese sueldo que es de nosotros los ecuatorianos. Esa plata que la ponemos nosotros con nuestros impuestos. Jurídicamente es otra cosa. De acuerdo, Gerardo. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la actuación de ese mandatario, porque ese es otro punto de análisis, hemos visto el tema de pensión versus sueldo, hemos visto el tema del por qué se le otorga a las ex autoridades, y ahora vamos a analizar lo que tú precisamente acabas de tocar. Si esta persona es justo o es ético, de acuerdo a su actuación como ex autoridad, recibir o no recibir esta pensión. Y precisamente en ese sentido esta reforma que se está proponiendo inicia el debate en la Asamblea Nacional, es que tiene que recoger todos estos aspectos, porque también debemos de entender que las legislaciones no aterrizan solamente o no deben de nacer solamente de las élites políticas, sino que tienen que nacer el ciudadano para que casos como lo que tú propones, el tema del bono de desarrollo humano, que si bien es cierto no es el mismo caso, pero la ciudadanía lo siente igual, en donde le otorgan un subsidio a una persona pobre y cuando esta persona tiene recién una actividad económica automáticamente se la termina. Exacto. En este caso, a las ex autoridades lo que tendríamos que analizar en el debate de si procede o no procede, que a mi criterio también debería eliminarse esta pensión vitalicia, o por lo menos regularse en el sentido de que sea por lo menos una ayuda provisional hasta que haya este proceso de transición de la vida de un gobernante a la vida de un ciudadano común y corriente, y precisamente también determinar a quién se le da, porque, por ejemplo, hay una iniciativa a nivel nacional de que no reciban este beneficio los presidentes o los expresidentes que han sido destituidos. Y ahí tendríamos casos como, por ejemplo, el expresidente Abdalá Bucaram, el expresidente Yamil Maguad, que en estos momentos están recibiendo la pensión vitalicia, pero sin embargo no terminaron su periodo o lo terminaron por decisión de revueltas populares o por, como diríamos popularmente, por una manifestación pública de descontento ciudadano. Entonces, son temas, son ideas que en este caso yo como analista le entrego a la ciudadanía para que tenga mucho mayor análisis argumental en el momento de pronunciarse sobre una o sobre otra posición. Jurídicamente, el tema de una pensión vitalicia, sin duda alguna trae un peso económico para los ecuatorianos, pero tendríamos también que analizar cuál es ese aporte que también ha recibido el Ecuador en el sentido de que se mantenga. O el desaporte. Muchas gracias, ha sido muy valiosa la información y son ideas que también deben de llegar a la Asamblea. Gracias por compartir información con nosotros. Un gusto acompañarles. Continuamos con más. Desde acá de la ciudad de Manta está con nosotros Carlos Echeverría. Viene a comparecer aquí a TV Noticias en cuanto a temas tributarios. Bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la apertura. Y sí, realmente uno de los temas que actualmente está en el país, a punto de salir ya a debate por la Asamblea, es la Ley de Crecimiento Económico. Esta ley posee algunos insumos muy interesantes dentro de su articulado, y uno de ellos es el régimen impositivo para microempresas, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué son las microempresas? Según el artículo 106 de reglamento, la Ley de Fomento Productivo, habla que las microempresas son aquellos que tienen hasta $300.000 de ingresos en el año y de 1 a 9 trabajadores. Según el proyecto de ley, se especificará ahora que estas microempresas van a pagar el impuesto a la renta del 2% de sus ingresos brutos. Es decir, indiferentemente de que exista ganancia o pérdida dentro de su ejercicio fiscal, van a ser, imputables a este porcentaje de impuesto, lo cual corre riesgo en sí de que exista problemas. ¿Por qué?
porque ya no va a haber deducciones. Actualmente, la ley permite, para que exista una base imponible donde se calcula el impuesto a la renta, tiene que existir deducción, es decir, gastos para poder rebajar el impuesto a la renta. Entonces, encontramos a microempresarios que inician realmente su actividad comercial y al terminar el año fiscal van a tener que pagar un impuesto a la renta, no importa, indiferentemente del estado de que gane o pierda. Entonces son situaciones que hay que revisar. Otro de los deberes que dice realmente este proyecto es que el IVA se lo va a cancelar de manera semestral. Es decir, la carga del pago del IVA ya no se lo puede devengar de manera mensual, sino semestral. Igual se lo va a seguir pagando. Es decir, va a afectar aún más la liquidez que tiene los empresarios. Porque no es lo mismo pagar en cómodas cuotas que pagar todo Así es. No es lo mismo, no es lo mismo pagar mensualmente que pagarlo semestralmente. Lo que pasa es que el proyecto se lo ha difundido como no se va a subir el IVA, es decir, tranquilos, que no hay... Han extraído quizás la información que pueda provocar una reacción benigna quizás en los ciudadanos, o buena. Así es. O sea, realmente lo que se ha dicho, no se va a subir el IVA, tranquilos, no pasa nada con el proyecto. Se elimina así el anticipo de impuesto a la renta. Realmente el anticipo de impuesto a la renta durante mucho tiempo hubo problemas porque había una base inconstitucional dentro del cobro del anticipo de impuesto a la renta. Y después, al momento de devolver esos dineros era terrible, los procesos eran incansables para los empresarios, que sí, que me tocó menos, que fue injusto. Entonces también hubieron denuncias por ahí que nunca se salió de dudas si quién tenía la razón, o el Estado o el empresario. Así es. Entonces también existe dentro de este proyecto la no obligatoriedad del tema de retención. A mi criterio, el tema de las retenciones, pues el más beneficiado es el minorista, pues es el que recupera las retenciones al finalizar el año. Una de las partes que también existe gran conflicto actualmente entre gremios de contadores es que se pide que no se lleve contabilidad dentro de este régimen. Ahora, ¿qué pasa allí? Existe una gran incongruencia con la ley de compañías, donde se dice que las compañías como tal están obligadas a llevar contabilidad y presentar sus balances de maneras anuales. Entonces, ¿cómo allí, yo como sociedad, puedo hacer, como compañía, sociedad, cómo puedo hacer para entrar dentro de este régimen y a la vez cumplir con la ley de compañía? Voy a tener una incongruencia en esa parte de allí. Entonces, y aparte de eso, existe sin números de inconformidades dentro de este proyecto de ley. Pero así también como existen ciertas inconformidades, pues también hay asuntos a favor, como la exoneración del pago de impuesto a la renta a los servicios de infraestructura hospitalaria, servicios educativos y por supuesto también a las actividades culturales y artísticas. Son dentro de las cosas que podrían favorecer el incentivo económico como tal. Oiga, pero las miradas están apuntando más al microempresario. Antes de la entrevista conversábamos que quizás la mayor evasión de impuestos está en ese sector. ¿Será por eso que quizás quieren tratar de regular y también, como usted bien lo decía, corren el riesgo de que les salga el tiro por la culata? Así es, porque al momento de yo decir, ¿sabes qué? Vas a pagar el 2% en relación a los ingresos, ¿qué es lo que hace un comerciante, un microempresario? No factura, no quiere facturar. Se me evito el cobro del IVA y me evito el tema de pagar el 2%, porque ahora el costo de mi producción voy a tener que cargarle el 2% como tal. Y en vez de recaudar más, el Estado va a terminar recaudando. Se espera realmente que el Estado recaude cerca de 700 millones de dólares con con esta ley de crecimiento económico. Sobre todo pues porque sabe que va a afectar el bolsillo del microempresario. Pero incluso hasta eso debería ser regularizado, porque no es lo mismo un emprendedor con un microempresario. Debería incluso hasta eso recategorizarse para poder considerar esta parte del articulado. Amanecerá y veremos, y lloviendo es que me mojo, dice por el adiós. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros, que también merece ser analizada, por cierto. Así es, sí, porque lamentablemente no hay una difusión como debe de ser acerca de este proyecto, sobre todo en el tema de las microempresas. Ya vamos a ahondar más en el tema como medio de comunicación para justamente abrirle los ojos a la ciudadanía. Gracias, vamos al corte comercial, ya regresamos con más. Está con nosotros Ángel Moreira, gerente de la EPAN, quien viene a conversar con nosotros acerca del tema invierno. Vamos al corte. Entrevista en TV Noticias. Continuamos con más, amigos televidentes de toda la provincia de Manabí. En nuestros estudios centrales de la ciudad de Manta nos acompaña el ingeniero Ángel Moreira. Él es el gerente de la EPAN. Bienvenido, buenas noches. Es un gusto tenerlo por acá. Un gusto, Gerardo, un gusto a todos los televidentes
de Manabí. Estamos aquí para dar algunas informaciones importantes con el tema de la temporada invernal en la empresa pública Aguas del Mar. Antes de pasar a ese tema, permítame decirle que es un gusto nuevamente y permítame argumentarlo. Usted tiene una buena historia con Televisión Manabita y merece que los oyentes que están enganchados lo sepan. Muy buena historia, fue compañero nuestro en tiempos atrás. Ahora sí, vamos al tema para lo que venimos. En cuanto a la temporada invernal, ya hay ciudadanos que están preocupados, hay ciudadanos que dicen, bueno, ¿qué va a pasar si se viene un invierno fuerte? Pero supongo yo que instituciones como la EPAN ya están tomando las cartas en el asunto. Sí, al respecto, nosotros hemos preparado algún plan de contingencia, estamos realizando trabajos nocturnos con respecto al tema de limpieza de aguas lluvias en los sectores bajos como Tarqui. Tenemos un tema de planificación con el hidrosuccionador para limpiar todas las rejillas. Hemos encontrado algunas rejillas que están totalmente colapsadas con temas de plásticos y sedimentos, entonces pedimos a la ciudadanía no arrojar basuras porque obviamente esto nos va a perjudicar en el tema invernal. Con respecto a los cauces, también hemos empezado la segunda fase de la limpieza de los cauces. Esto nos lleva a nosotros a estar preparados a la temporada invernal, nos va a permitir ganar capacidad hidráulica de los mismos. Vamos a detectar algunas líneas clandestinas que estén afectando directamente acá a los mismos y obviamente la reparación de algunos colectores que nosotros hemos detectado que tienen problemas. Perfecto. Y en esta primera fase, ¿cuáles han sido los resultados? Sé que ya están avanzados en cuanto a la limpieza de los cauces, el 90%. Sí, hemos avanzado en la primera fase, como ustedes habrán conocido al inicio de nuestra administración, pues fue una decisión importante de nuestro alcalde que dijo que teníamos que intervenir en estos sectores. Lo hicimos con la limpieza de 1000 metros, que comprende desde la desembocadura hacia el sector de los artesanos y avanzamos hacia el puente de Miraflores. Ahí comprende los 1000 metros, en eso llevamos 90% de avance, estamos ya por culminar esa parte y obviamente ya estamos ingresando en la segunda fase que si ustedes podrán haber notado estamos a la altura de Terrazas del Conde y avanzaremos todo lo que comprende el río Manta, luego vamos también a intervenir de la misma manera en el río Burro, para luego también intervenir el río Muerto. ¿La segunda fase? En la segunda fase está contemplado río Manta y río Burro, pues por la premura del tiempo, pues son los sectores donde siempre se ha tenido problemas en la temporada invernal. Estamos para los sectores de Barrios Unidos, 4 de noviembre, 15 de septiembre y algunos otros barrios, 8 de enero, haciendo un trabajo bastante importante, bastante duro. Hemos empezado con jornadas extendidas, ustedes podrán pasar a altas horas de la noche, hasta las 10, 12 de la noche, estamos haciendo trabajo de limpieza. Nos hemos considerado todas las normas de seguridad para ganarle el tiempo, en este caso para prevenir cualquier situación que se nos adelante la temporada invernal. Insistir justamente en eso, que son medidas de prevención para lo que se viene el invierno, y esto podría evitar inundaciones porque al permanecer limpios los cauces, esto permite que el agua que viene de las partes altas fluya hacia el mar. Eso en cuanto a temas de acá de la ciudad, al interior de la ciudad. En cuanto a temas de turbidez, que seguramente también se podría venir, ¿cómo están las bombas? ¿Cómo están también las estaciones en Casa Lagarto? Sí, nosotros, bueno, hay que mencionar que actualmente nosotros tenemos una captación desde el Ceibal y también recibimos agua por el acueducto de la Esperanza. El acueducto de la Esperanza, a Refinería del Pacífico, pues nosotros tenemos abastecido la planta de tratamiento de Colorado. Y por el tema del Ceibal, pues todos conocemos que nosotros tomamos el agua del río que viene de todo el sector de Puerto Viejo, Rocafuerte y llega hasta el Ceibal. Y en épocas invernales, pues obviamente la turbidez comienza a aumentar. Estamos preparándonos para hacer algunos ajustes respectivos a eso. Hemos empezado en los próximos días a hacer las pruebas de repotenciación de la estación, que nos permitirá a nosotros tener una mejor presión y caudal al momento de trasladar el fluido hasta la ciudad de Mal. Entonces, en temas de
de turbiedad, hemos trabajado también en la captación para contener un poco la parte de sedimentos. Se había comunicado a la ciudadanía de que por mantenimientos iban a la ciudad, varios sectores, a quedar desabastecidos de líquido vital, pero esto fue suspendido. Anunciar a los que quizás todavía no conozcan y que se habían enterado la noticia de que ya no se va a dar el corte de agua en la ciudad de Manta. ¿Por qué, ingeniero? Bueno, esto es un tema de coordinación, con algunos sectores. Hay que recordar que este es un proyecto de inversión que viene del Banco Mundial y tenemos ahí empresas como Astat y Rockwell, que son los que tienen que entregarnos el sistema, y por un tema de los técnicos y coordinación de parte de ellos, pues no se pudo dar la prueba que debía ser el día de ayer. El día de hoy, y lo hemos postergado para después del feriado, entonces hacer todas las pruebas respectivas y obviamente luego para ello continuar con el siguiente grupo de bombeo. No, y en buena hora porque justamente usted bien lo menciona, se viene el feriado y no podemos quedar justamente en esos días desabastecidos de líquido vital, no nos vaya a pasar lo que ha pasado en años anteriores, que justamente los días de feriado se paraban las bombas, entonces ahí era que la ciudadanía como que hincaba, insistía y decía, ¿pero por qué? Pero afortunadamente hay una buena organización a la cabeza del ingeniero Ángel Moreira en la empresa pública Aguas de Manta. Sí, en ese aspecto hemos contemplado algunas situaciones. Consideramos que la ciudad en esos días necesita estar abastecida. Hay algunos sectores importantes como el sector hotelero que requiere de abastecimiento constante. Entonces en ese aspecto hemos tomado todas las precauciones. Hemos realizado algunos planes de mitigación y contingencia en el tema del área de sanitaria, y entonces esto nos permitirá a nosotros tener nuestro sistema lo más óptimo posible. Finalmente, ¿cómo está la situación y en resumen acerca de la declaratoria de emergencia para la ciudad? Estamos a la espera todavía de los recursos y también, imagino, ya están en pleno proceso de planificación para invertirlos. Sí, bueno, como es de conocimiento, pues nuestro alcalde tuvo la gestión muy acertada de la presencia del vicepresidente acá, y el cual él se comprometió en la asignación de algunos recursos. El equipo técnico de la empresa ha venido trabajando en la elaboración de algunos proyectos, recopilando algunos datos para poder sacar adelante esos proyectos. Hemos estado elaborando unos estudios pues para la previa aprobación de Senagua y obviamente ingresarlo a las instancias y las instituciones pertinentes para hacer la consolidación de estos recursos. Ya en los próximos días tendremos noticias muy alentadoras y muy importantes para la ciudad, que esto nos va a permitir en tema de emergencia actuar de una manera mucho más rápida y oportuna en los sectores donde se requiere la emergencia, que se trabaje de manera rápida. Perfecto, agradable escuchar informaciones como estas. Muchas gracias, ingeniero, por haber comparecido aquí en TV Noticias. Por cuestión de tiempo, nos estamos ya despidiendo. Muchísimas gracias a todos y desearles un excelente feriado y recordarles que estamos como empresa pública Aguas de Manta realizando todas las contingencias para tener la ciudad en las últimas condiciones. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, por haber sintonizado esta hora de información. Continúen con nosotros, enganchados en nuestra programación. Se despide su fiel servidor Gerardo Delgado, el Benjamín de la Información. Buenas noches, provincia de Manabí. Televisión Manabita presentó